Señores, estamos de vuelta. Esto es Una Nueva Mañana. Este panel se ha quedado encendido con el tema de las llamadas telefónicas y con lo que ha estado pasando detrás de escena en este programa. Nosotros estamos contentos de la aquiescencia de la población, de la audiencia que nos ve, de la gente que llama y que se preocupa hasta por la integralidad de este panel de gente que estamos aquí comunicando para ustedes. Justamente ahora hablamos de Adoco, que se querella contra el ministro Ángel Hernández por omisión de empresa en declaración de patrimonio. Escuchen esto, la Alianza Dominicana contra la Corrupción Adoco presentó una querella contra el exministro de Educación Ángel Hernández, alias Miyagi, ¿verdad? Sí. Por presunta violación a la ley número 311-14 de declaración jurada de patrimonio y la ley 155-17 de lavado de activos. La organización sostiene que Hernández omitió deliberadamente en su declaración de bienes la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo de 2022 antes de asumir su cargo mediante el decreto número 414-22 del Poder Ejecutivo. No sé si ustedes recuerdan que recién cuando se nombra a Ángel Hernández, ministro de Educación, salió una cosita, como dicen aquí en comunicación, de que Ángel Hernández... Un olvido. Una cosita, que Ángel Hernández era una persona del sector de educación que tenía que ver con universidades, y saben ustedes que el número 1 de aquí también tiene que ver con universidades, con el tema de la OIM. Pero bueno, Julio César de la Rosa, presidente de Adoco, explicó que la empresa omitida, una constructora familiar registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, el 31 de enero de 2022, es otra cosa que da perspicacia. Justo antes de convertirse en ministro de Educación, se crea esta empresa. Coincidencia. Y formalmente constituye el 17 de marzo de 2022. Según la denuncia, se trata de un activo familiar más valioso, el más valioso del funcionario, y su omisión constituye una violación a la ley, ya que estaba obligado a declarar todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal. Finalmente, la querella solicita al Ministerio Público acoger formalmente la denuncia y abrir una investigación contra Ángel Hernández por la posible violación a estas leyes que ya mencionamos. Esta sanción, el lavado de activos. Adoco enfatiza que esta acción busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, especialmente quienes manejan los recursos y responsabilidades del Estado. Y aquí le va 2 centavitos míos para pasar con las opiniones de los chicos. Miren qué pasa. Ángel Hernández, que cariñosamente o despectivamente al señor Miyagi le decían, vino a ese ministerio con una actitud y sin poner juicios a esa actitud, al menos lo que se veía lógicamente era una actitud como de cierta, como yo soy, como no me hablen de esto, que esto no sirve, y yo soy. Entonces, esa actitud, hay un tema energético que ahorita le explicamos a una gente del panel aquí que no es lo que usted dice por la boca, sino cómo usted se comporta. Eso pasó con Ángel Hernández y creó una animadversión de la sociedad dominicana que le resultó irritante a la gente. Y a nivel energético, lo que a nivel energético se sentía, se está viendo ya a nivel de una querella que presenta Adoco hacia su gestión, hacia esa declaración de bienes que no hizo. Ojalá que salgamos con bien de esto. Lavado de activo, Iván. Así es, eso es muy delicado. Entonces, tener esto en un segmento tan importante de una población como educación, la mera acusación nos preocupa a nosotros. Que el porcentaje del PIB que se destina a la educación sea víctima de gente que aspira, o al menos tengamos acusaciones de gente que ha aspirado a falsificar o a no dar información que tiene que dar en declaración jurada de bienes para ser ministro. Esto nos preocupa a nosotros. Cada vez que se le da un golpe a la educación, nosotros nos entristecemos, porque es el eje principal de una sociedad que funcione y que esté de la mano con los tiempos. Colombia Alcántara. Mira, Iván, para muchos eso es lo de menos. La acusación que hace Julio César de la Rosa de Adoco, que lo estoy contactando, vamos a ver si de aquí ahorita hablamos con él, de un olvido de una propiedad, es lo de menos, porque después él rectificó la declaración jurada. Lo que ha denunciado mi amigo Pedro Jiménez, que tiene una investigación, ojalá también poder hablar con él más adelante, es que habría pruebas y datos contundentes de que se hizo pagos a través del Ministerio de Educación para escuelas que no se construyeron. Y se habla de unos 70 millones, que tampoco es mucho dinero para lo que se maneja ahí. Y eso será lo que salió, lo que se supo, lo que se sabe.
Entonces estamos hablando que el ministro Miyagi, Ángel Hernández, que se daba en el pecho de lo serio que era, que injurió a una comisión de la Cámara de Diputados, que no recibía periodistas, que un día fue a la semanal a decir que a él se le atacaba porque él no ponía publicidad, porque entonces aquí ya no se puede criticar nada ni decir nada, porque si alguien hace eso ya se cree que está buscando beneficios pecuniarios. La verdad es que está en cuestionamiento su gestión, no solamente por esto que dice Adoco de una propiedad que no publicó, no un año antes. También tengo información de Manuel Cruz, que dice que ha pernoctado en una villa de una amiga, que le compró un terreno a Ángel Hernández ahí en las terrenas. O sea que hace mucho que él tiene esa propiedad y se le olvidó que la tenía, siendo este el bien supuestamente más grande de lo que tiene. Pero como diría Milagro Ortiz Bosch, esos son indelicadezas subsanables. Todo eso se denunció en ese momento. Ahora, arriba de unas supuestas obras no realizadas que se pagaron, y digo supuestas porque me estoy amparando en la denuncia de una investigación que tiene Pedro Jiménez y me estoy amparando en una denuncia de Manuel Cruz, ambos amigos míos. Otra cosa que se ha cuestionado es que él, siendo dueño, propietario de la Universidad Abierta para Adultos, ¿qué se llama la de él? Sí, confírmamelo, confírmamelo. Él tiene una universidad, ¿verdad? Él no está, a propósito de ser ministro de Educación, no está en los papeles constitutivos, pero su esposa y su hija dirigen esa universidad y hacen negocios con el Estado a través precisamente del ministerio que él dirige, porque ustedes saben que a él se le ocurrió la brillante idea, y no sé a quién más, de que los libros lo hagan las universidades y no los editores independientes que hacían estos libros. O sea, estamos hablando que una gestión que se vendió como de una persona impoluta y que él además decía que no quería ese ministerio y que él no le hacía falta. O sea, que el presidente le robó, o dicen que era el hermano del presidente. Fundador de la UAPA. Es él. Fundador de la UAPA. Entonces, ¿cómo es posible que ahí yo quiero que me expliquen cómo gente que está en el tren gubernamental, hasta dirigiendo los departamentos de comunicación de grandes entidades estatales, también tienen canales de televisión y también tienen programas de televisión? En fin, la cosa es, volviendo al tema, que ustedes saben que hubo un conflicto de intereses porque nunca debieron los libros pasar a manos de las universidades si el ministro era dueño de una universidad. ¿Cómo se explica eso? Entonces tiene tres escándalos. El tema de la declaración que olvidó supuestamente esta propiedad. El tema de que denunciado y documentado por el antiguo director de infraestructura escolar, que dice que se pagaron de manera fraudulenta o de manera injustificada aulas y escuelas que no se hicieron. Con razón ahora faltan aulas, y que supuestamente el ministro tenía conocimiento de esto. Y luego estaría también el escándalo de que había conflicto de intereses. Y a mí, para pasar con los demás compañeros, lo que me da es que cuando ponen a este señor, viene una persona sacrosanta, porque supuestamente Roberto Fulcar habría hecho una gestión que obviamente no le satisfizo al presidente de la República y lo quitó. Y al final, cuando tú ves, de lo que se acusaba a Fulcar era de unas orquídeas que no se sabe, de que una orquídea, que iban a comprar una orquídea, que eso estaba de la gestión anterior. El tema de la clase por los canales, eso tampoco era una decisión de su puño y letra. Ahí hubo intereses de todo tipo. Yo sé de algunos colegas que le fue muy bien y qué suerte, sí, que no lo decidió Fulcar. O sea, para mí al final sacaron a Fulcar porque no obedecía a intereses fácticos que querían a Miyagi ahí. Y hoy se dice más de Miyagi que de Fulcar. Definitivamente. Mira, Colombia, la culpa la tenemos nosotros, porque además una cosa que pasó bastante extraña con la designación tanto de Ángel Hernández como su desarrollo como ministro de Educación, fue que por primera vez faltó que todos fuéramos al Estadio Olímpico, ¿no verdad?, hacer una especie de concierto para pedir la destitución, pero no hubo, creo, ningún canal, ningún programa de radio, ninguna organización civil, todos pedían a gritos la renuncia de este ministro de Educación, no solamente por los actos de corrupción, sino por su nivel de indolencia y de poca apatía con lo que tenía que ver con los reclamos de la ADP, los temas de falta de infraestructura en temas de las escuelas públicas. Y yo creo que Ángel Hernández, independiente de sus temas judiciales, que solo tendrá que ver la justicia, yo analizaba lo que tenía que ver con su gestión en educación y se fue sin pena ni gloria. Creo que si tuviéramos que
Claro que se fue con pena. Con pena, claro, con pena. Claro que Sin sí. gloria fue que se fue. Sin gloria, pero con pena. Con muchas penas. La pena les falta todavía. Fíjense que aparte de lo que comentaba Colombia, aquí dice que se denunciaron en su momento licitaciones millonarias cuestionables, incluyendo compras de libros que eran almacenados sin usarse, supuestos sobrecostos y concursos con datos erróneos con cifras mal digitadas. También hubo denuncias por programas fallidos como el Libro Abierto, criticado en su momento por descartar libros aún vigentes según la ley e iniciar procesos sin ningún tipo de transparencia. Otros señalamientos incluyeron compras tardías de medias y cuadernos escolares, licitaciones acumuladas por millones y sobreprecios en licitaciones para lo que tenía que ver con el transporte escolar. Se criticó también el elevado número de asesores, alrededor de 218 asesores. Y yo creo que ni el Papa tiene esa cantidad de asesores en el Vaticano. Pero escuchen este gasto. Un gasto mensual en asesores de 21 millones de pesos. Y lo hizo mal. Es decir, que todos los asesores eran todos bastante malos. No hay claridad sobre el impacto de estas asesorías ni qué funciones específicas fueron desempeñadas por estos. Se reportaron además escuelas en condiciones precarias, sin letrina, escuchen esto, sin comedores, lo que generó en su momento cuestionamientos sobre la correcta utilización de los recursos públicos destinados a infraestructura educativa en la República Dominicana. Plataformas como Reddit, surgió una percepción generalizada de que la corrupción en el sector educativo es un mal endémico. Dice que en los exámenes de profesores hay corrupción, por tanto no hay profesores preparados. Desde que llegan a un puesto abusan, además del poder. Y aunque no mencionan directamente a Ángel Hernández, reflejan un clima de sospecha y desconfianza hacia lo que es el sistema educativo en general y cómo se distribuyen los dineros. Ángel Hernández enfrentó múltiples cuestionamientos adicionales. Ya esto lo está mirando lo de PECA, pero mi comentario es breve para pasar al resto de los chicos. Nosotros llevamos en República Dominicana como una especie de carrera por quién maneja mejor la mediocridad. Pero no ves un plan serio ni ves ninguna seriedad en nada de lo que se propone. Cuando uno mira la rueda de prensa, uno esperase como ciudadano que se van a hablar de proyectos, de planes, se van a asumir culpas, se van a hacer nuevas proyecciones, o van a estar, ¿sabes qué? Nos equivocamos en tal vaina, pero no hay visiblemente al menos como un plan para este país en educación menor. Yo estoy bastante decepcionado, por ejemplo, del actual ministro de Educación, es que Nelson es nuevo. Desde el día 1 él debió haber ya presentado un plan, haber dicho lo que encontró y qué va a hacer con lo que encontró, y no lo ha hecho. Bueno, no, lo triste del caso es que no hay aulas. Ahorita inclusive estábamos hablando, más temprano, no sé si recuerdan, Nelson, de una escuela en... ¿Dónde era? Se lo perdieron ustedes, chicos, en una funeraria, dan clase. Sí, están dando clase en una funeraria. Y dan recreo cuando llegan los Porque muertos. la escuela no está lista, pero estamos hablando de que la escuela tiene 11 años. Mira, Álvaro te mira con cara de sorpresa. Ella cree que es broma. Y en los últimos 5 años tampoco se pudo terminar. ¿Ustedes creen que es justo que volvamos a los furgones después que damos el 4% para la educación? O sea, ¿ustedes creen que eso es justo? Bueno, yo te voy a decir algo, Colombia. A mí me da tanto pesar este tema de Ángel Hernández porque siento, no quiero sonar extremista tampoco, pero siento que el presidente no ha pegado una. O sea, por lo menos en cuanto a las personas que él ha decidido que sean quienes los representan, porque los ministros al final son personas que lo representan a él como presidente, que representan al partido. Y siento que vamos de mal en peor. Difícil que podamos seleccionar a 3, es más 2 ministros que podamos decir que han hecho buen trabajo, que están haciendo buen trabajo, que salieron por la puerta grande, que salieron solamente con gloria. No, pero Yayo es director, Yayo no es ministro. No, entonces no aplica. No aplica Yayo. Sí, pero tiene rango de ministro. Luis Valdés en la DGI ha hecho un buen trabajo. No, pero vamos a hablar de los ministerios en cuanto a lo que es lo básico, lo que la población necesita. Vamos a hablar de lo salud, que es la seguridad, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de obra pública, que hasta lo podríamos dejar en un segundo lugar, porque no es una necesidad básica del ser humano. Y sí la es. Sí, mira lo del 9, que el lío ha sido. Sí, me callé, tú tienes razón. Entonces, me duele mucho lo de Ángel Hernández, porque el tema de Ángel Hernández, ese señor fue muy criticado el tiempo que duró ahí.
uno se ríe del tema de Mr. Miyagi, pero realmente casi que desde el día 1 él empezó a hacer cosas que la gente empezó a notar que había algo extraño, algo mal, algo no andaba bien con la gestión de Ángel Martínez. No, Y Ángel se Hernández. le- Ángel Hernández, ay Dios mío, De Ángel Miyagi, Hernández. se está mezclando de la M de Miyagi. Miyagi, sí. Y este señor, caramba, tanto sonó el río porque efectivamente traía piedras. Ahora sale este tema de que omitió algo en su declaración jurada y de un tema de lavado de activos, más la caterva de cosas que dijo Nelson, que también fueron muy criticadas. Yo no sé hasta qué punto el presidente decide, caramba, estoy viendo que Cookie está haciendo un mal trabajo, pero lo voy a dejar. Ay, hizo otra cosa mal. Lo están criticando, pero lo voy a dejar ahí. ¿Pero a son de qué? Como dice el meme. Te ¿Por apoyo, qué hay que te apoyo con el batir porqué. tanto? Te apoyo con el porqué. Supuesta y alegadamente, no me creas, Miyagi habría sido altamente recomendado. ¿Por quién? Pero por su enemigo más grande. No, recomendado para el puesto. Sí, ¿Por pero quién? por el enemigo mayor de Se Abinader, le dijo que lo hablaba, ponga. se hablaba de que era del equipo de Milagros Ortiz Bosch, que es la que está supuesta a regir el tema de ética gubernamental, pero también supuestamente por el hermano del mismo presidente. Ahí se puede hacer una respuesta de Pero por él no qué. vio lo que le pasó a un hermano, a un bueno. expresidente por estarse llevando de un hermano. Hay que preguntarle. Bueno, Yamel se desayunó bien, Yamel esta mañana, Miren. está brillante esa mujer. Alba, Yo solo para tu información, nosotros nos chupamos como país 2 años, 6 meses y 23 días de Ángel Hernández. Ese fue todo el tiempo que estuvimos haciendo Demasiado yoga, tiempo. yoga y meditación Oye, en la y casa. él mismo quería renunciar y no lo dejaba, porque él dijo que no le interesaba eso. Hablador. él dijo Mentiroso. Adelante, Ala, y nos vamos a pausa. Miren, yo considero que el Ministerio de Educación es uno de los ministerios más codiciados por todos los políticos, funcionarios de todos los gobiernos. No hemos pegado ni una, que yo tenga conocimiento No. de los funcionarios que han pisado ese quizás ministerio. ahora la cosa cambia. Esperemos que sí, pero tenemos, como decía Colombia, un 4% donde todos los años tenemos el mismo problema en el tema de educación. No hay aulas, no hay condiciones, no hay absolutamente nada y eso quiere decir que no hemos pegado una con los funcionarios que han pisado ese ministerio por años, no es ahora, por años. En el caso de Ángel Hernández, para no confundirme, el histórico de los casos aquí en República Dominicana es mejor cómo terminan a cómo inicia, porque históricamente vemos que inician de una forma y terminan de otra. Nosotros vamos a una pausa, ¿verdad que sí? Y regresamos en breve. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer.